Bienvenidos a Ahorro, Bolsa e Inversión. En este video, les enseñaré un plan posible y fácil de implementar para que ahorrando en la bolsa de valores se puedan retirar en el plazo que quieran y con la cantidad de dinero que siempre han soñado. Quédate hasta el final y comenta si quieres que te comparta la hoja de cálculo. Comencemos. Algo que es muy importante a la hora de iniciar a invertir en la bolsa de valores o a ahorrar invirtiendo en la bolsa de valores es definir una meta. En este video les voy a mostrar un plan para todos los que quieran de alguna manera pensar en una cantidad de dinero adicional a la hora de pensionarse, o si nunca han cotizado, pues cómo podrían pensionarse ahorrando en la bolsa de valores. Pero antes de explicar la hoja de cálculo que ustedes ya están viendo en la pantalla, pues es importante ver cómo está configurada. En la columna A están descritos pues todos los conceptos que deben alimentarse en la hoja de cálculo. En la columna B vamos a colocar todos los valores en moneda local o cuando hablamos de tasas de interés en periodos anuales. Es importante mencionar que en la hoja de cálculo solo se debe modificar las celdas que tienen color amarillo y textos en color azul, que son las que ustedes pues ya están viendo en pantalla. En la columna C, estos valores que ya hemos definido en la columna B se van a colocar en dólares y las tasas se van a convertir en periodos mensuales. ¿Por qué es esto importante? Pues porque a pesar de que nosotros fondeemos nuestros brokers en moneda local, pues todas las transacciones que realizamos en la bolsa de valores son en dólares. Digamos, ese valor que nosotros fondeamos se convierte a dólares y vamos a hacer todo en dólares. Entonces, nada, comencemos. Lo primero es definir cuánto vale un dólar en la moneda local. Hoy, 2 de febrero del 2025, en Colombia, un dólar vale 4.202 pesos con 5 centavos. Asimismo, el salario mínimo mensual legal vigente en Colombia a la fecha es de 1.423.500. Ustedes podrían definir aquí cualquier moneda, dependiendo en qué país se encuentre, y el valor del salario mínimo mensual de dicho país. Lo siguiente es con cuántos salarios me quiero jubilar. Y para hacer un ejercicio primero explicativo, pues voy a colocar un salario, pero más adelante podemos hacer una sensibilización y mirar qué valores deberíamos comenzar a ahorrar si quisiera tener 2 o 3 o 10 o 20 o 50 salarios adicionales de jubilación. ¿En cuánto tiempo me quiero jubilar? Y esto es algo importante porque no tengo que pensar necesariamente en el tiempo que me hace falta para, por ley, jubilarme o pensionarme. Podría colocar cualquier tiempo meta que tenga. En mi caso tengo 42 años, voy a asumir lo que por ley me falta, que serían 20 años. Lo siguiente es, una vez yo conforme mi portafolio tenga un capital en el futuro, ¿cuánto voy a estimar de rentabilidad o cuánto voy a estimar de que voy a aprovechar de ese portafolio, que voy a comenzar a retirar de rentabilidad de ese portafolio? Nunca voy a tocar el valor base, digamos, nunca voy a tocar el capital que voy a tener en ese portafolio, sino la rentabilidad que ese portafolio me va a generar en un futuro. Voy a estimar un valor que es posible en bolsa, que es moderado, del 12%. Eso quiere decir que cada mes voy a retirar un 0,95% de la rentabilidad que ya tenga el portafolio. Y aquí en la fila 9, entonces nos queda definida la meta. Si yo quisiera pensionarme dentro de 20 años con un salario mínimo,
o con un salario mínimo adicional si yo ya cotizo como empleado, pues tendría que tener un portafolio que a hoy equivale a $35.697. Esa es la meta, eso es lo que quisiera ahorrar invirtiendo en la bolsa de valores. Eso a pesos de hoy equivale a 150.019.081 pesos. Pero antes, si este tema te interesa y quieres saber un poco más, en la esquina superior les compartiré contenido relevante relacionado, como por ejemplo, cómo crear portafolios rentables dependiendo del perfil de riesgo del inversionista. Y para esto, pues tengo que definir cuál puede ser la rentabilidad que yo espero de ese portafolio mientras lo voy construyendo, mientras voy haciendo toda mi inversión, todo mi ahorro. Voy a estimar un valor del 18%, que es posible. En unos siguientes videos vamos a comenzar a hablar precisamente de eso, de cómo estructurar portafolios que puedan tener esta o una mayor rentabilidad. Puedo definir un valor inicial a invertir en la bolsa. Podría dejarlo en cero, pero podría estimar un valor. Como estamos colocando en moneda local, en pesos, voy a estimar que voy a colocar, qué sé yo, $1.000.000. Voy a iniciar ese portafolio con $1.000.000, que a hoy equivale a $237,95. Y finalmente, la hoja de cálculo me va a decir si yo quiero pensionarme dentro de 20 años con un salario mínimo, cuánto debería depositar cada mes, cuánto dinero hay que ahorrar mensual. En este caso serían $15,35, que a hoy equivalen a 64.527 pesos, con los parámetros que ya hemos definido. Puedo hacerlo mucho más ácido, ¿cierto? O sea, podría decirle a esta hoja de cálculo que lo que quiero retirar una vez tenga mi portafolio construido y el capital ya para comenzar a aprovechar su rentabilidad, solo retirará el 10% al año, o de la rentabilidad total del portafolio solo retirar el 10% al año, o mejor dicho, un 0,8 mensual, y que ser aún más ácido y decir que ese portafolio no va a rentar un 18, sino rentar un 12%. Si ese fuera el caso, fíjense que tendría que ahorrar mensualmente invirtiendo en la bolsa del orden de 185.322 pesos. Y aquí hay algo interesante y es una comparación que quiero mostrarles. Si estuvieran en Colombia, por ley yo tengo que cotizar a pensión un 16% cada mes. Si quisiera jubilarme con un salario mínimo, tengo que cotizar 1.300 semanas, lo cual equivale aproximadamente a 25 años de cotización. Y cada mes tendría que depositar, por ley, 227.760 pesos a la fecha de grabación de este video. O sea que acá, con un esfuerzo menor, siendo muy austero en los temas, pues podría alcanzar la meta en un tiempo mucho menor, 5 años menos, de hecho. Con esto en mente, pues podemos hacer algunas sensibilizaciones. Supongamos, por ejemplo, que yo quiero jubilarme con 10 salarios mínimos en los mismos 20 años. Voy a suponer que voy a retirar el 12% como lo habíamos definido inicialmente y que el portafolio renta un 18%. Para alcanzar esta meta yo debería construir un portafolio que en dólares equivalga a $356.975, y para eso debería cotizar o ahorrar, invertir mensualmente del orden de 775.000 pesos. Si lo hiciera por el sistema tradicional, tendría que ahorrar 2.277.600 pesos. Otro análisis que es importante revisar en este plan es cuánto dinero he depositado. O sea, si bien yo voy a crear un portafolio de $356.000, pues a la larga y a lo largo de este tiempo solo habré ahorrado $44.497. Eso en el caso de que quiera tener una pensión de 10 salarios mínimos en 20 años. Pero el tema se pone aún mejor para aquellas personas que tengan más tiempo para crear su portafolio y para pensionarse.
¿Por qué? Porque en la bolsa, cada inversión que nosotros hagamos se beneficia del interés compuesto. Y el interés compuesto hace crecer nuestro dinero a medida que pasa el tiempo. Entonces, por ejemplo, una persona que hasta ahora comienza su vida profesional y que se va a jubilar, un hombre, en caso de un hombre que se quiera jubilar a los 60, 62 años, pues va a tener del orden de 37 años para alcanzar su objetivo. Si quisiera jubilarse con 10 salarios mínimos de hoy, solo cambiando este parámetro, pues fíjense que lo que tendría que comenzar a ahorrar mensualmente son solo $7.57, que a hoy equivalen a 31.807 pesos. Si quisiera variar este valor, qué sé yo, que fueran 20 salarios mínimos, pues el valor sigue siendo modesto, sigue siendo alcanzable, ¿cierto? Fíjense que esta persona que se quiere jubilar dentro de 37 años con 20 salarios mínimos, solo colocando $18 mensuales, a lo largo de esa vida de ahorro, solo ha ahorrado $8.000. $8.000 que se convierten en un futuro en $713.000. Si les gusta este video, pues no olviden compartirlo con sus amigos y por favor dejen un comentario si quieren que les comparta esta hoja de cálculo y revisar los datos. Gracias. Voy a hacer algunas precisiones adicionales a lo comentado anteriormente, ya para finalizar. Supongamos que dentro de 20 años me quiero jubilar o tener una cantidad adicional de 5 salarios mínimos. Fíjense que eso implica que yo cree un portafolio de $178.487, pero en realidad, digamos, mes a mes, vengo ahorrando del orden de $90. Quiere decir que de mi propio bolsillo, de esos $178.487 que cuesta el portafolio, que voy a tener ahorrado al final del tiempo en ese portafolio, solo he depositado de mi bolsillo $21.956. El resto es rentabilidad. Y otra precisión que quisiera hacer es que una vez yo alcance esta meta, o sea, llegue a los 20 años y tenga $178.487, no voy a gastarme esos $178.487, sino que la jubilación que yo quiero percibir, es decir, esos 5 salarios mínimos salen de este portafolio producto de una rentabilidad, producto de obtener un 0,95% de rentabilidad mensual estimada por el valor de ese portafolio. Eso equivale a $1.693 de pensión o de valor adicional, que a fecha de hoy equivaldrían a $7.117.500 pesos. Acá a la derecha, en la hoja de cálculo, también se va mostrando cómo va creciendo ese portafolio en la medida que va pasando el tiempo y por qué le generó esta tabla de seguimiento de la rentabilidad. Pues porque al principio es muy difícil creer que se va a alcanzar la meta, ¿cierto? O sea, si yo comienzo invirtiendo $1.000.000, que equivalen a $237,95, pues, y cada mes voy creciendo del orden de $90, eso en el caso de que quiera tener 5 salarios mínimos adicionales, pues fíjense que pasado un año solo tengo $1.344. Y si la meta es 178.000, pues el tema lo voy a comenzar a ver muy lejos. Si no tengo una hoja de ruta, pareciera que no lo voy a alcanzar. Pero fíjense que en 2 años ya tengo 2.000 y en 3 años tengo 4.000. Y así sucesivamente, el dinero va creciendo de manera exponencial, producto del interés compuesto.
hasta que una vez logre la meta, llegado a los 240 meses, voy a tener acumulados los $178.000 haciendo esas inversiones mensuales.